Muy buenas tardes con todos, señores fiscales superiores, fiscales provinciales, personal administrativo. Quiero expresar esta tarde un especial saludo de agradecimiento y reconocimiento por haberme dado esta oportunidad al doctor Marco Antonio Carrasco Campos, presidente de la Junta de Fiscales Provinciales de nuestro distrito. Felicitarlo por la labor de capacitación que ha realizado en estos años de su gestión a cargo de la presidencia. Es una labor bastante complicada el hacer estos eventos, convocar a las personas, organizar, planificar la didáctica del curso, su metodología, etc. Un buen trabajo el que ha hecho nuestro colega y amigo el doctor Marco Antonio Carrasco Campos, y por eso felicito por esta gran labor desempeñada en estos 2 años que ha estado a cargo de la presidencia de la Junta de Fiscales Provinciales. De igual manera, agradezco a la doctora Elsa Peralta Argomedo, nuestra presidenta de la Junta de Fiscales Superiores, por haber confiado en que pueda hacer esta ponencia esta tarde, aquí en nuestro domicilio, en nuestra casa, con todos los colegas fiscales de nuestro distrito. También quiero agradecer a todos ustedes por haberse convocado y poder escucharme un momento para conversar sobre estos temas de litigación oral que nos traen algunas dificultades a nivel de los juicios orales a los que nosotros asistimos. Dicho esto, voy a informarles que mi participación esta tarde va a tener 3 bloques. Un primer bloque que va a estar enfocado a describir y a hacer ver a todos ustedes cuál es la situación actual de la litigación oral, para qué sirve la litigación oral y de qué nos sirve a nosotros los fiscales, qué debemos hacer, etcétera. Y luego, en un segundo bloque, voy a tocar algunas instituciones procesales donde la litigación oral tiene más vigencia. Me voy a referir a los alegatos de apertura, los interrogatorios, tanto el directo como el contradictorio, y finalmente quiero tocar un tema bastante polémico y muy interesante, que seguramente es de interés de todos, lo relativo a el uso de la información previa, el uso de la declaración previa para refrescar memoria, así como para impugnar credibilidad, y finalmente quiero terminar haciendo una referencia y un análisis de lo que son las objeciones. Miren, de primera mano quiero decirles que lo que he aprendido sobre litigación oral en nuestro distrito ha sido consecuencia o es consecuencia de las seguramente cientos de audiencias a los que he asistido desde que soy fiscal adjunto superior en nuestro distrito desde el año 2003, y a partir del año 2018 las audiencias principalmente de apelación a las que he asistido para defender la posición del Ministerio Público. Cuando uno litiga oralmente, de acuerdo a las nuevas normas del Código Procesal Penal, lo hacemos buscando convencer al juez, ¿no? Busco convencer, busco persuadir de inicio, debo llegar al juez o a los jueces que me van a escuchar, y por eso la teoría recomienda usar la retórica, la persuasión, para ordenar nuestra participación, nuestros argumentos, que puedan transmitir y comunicar lo que nosotros sostenemos en nuestra teoría del caso hacia los jueces. La idea de la litigación oral para todos nosotros es presentar un caso y ganarlo. Para eso litigamos, para eso nos preparamos, y cuando formulamos una acusación es que consideramos que efectivamente hay material suficiente, hay evidencia que nos va a permitir determinar en juicio oral la responsabilidad de una persona. El hecho de que obtengamos un éxito dentro de la litigación oral con una sentencia condenatoria nos dará un indicador de que efectivamente hemos trabajado bien, hemos litigado bien. Pero si la sentencia fuera adversa, igual, el Ministerio Público ha cumplido su papel, su labor, y de igual manera ha cumplido el fiscal su trabajo y lo que la Constitución y la ley nos encomiendan. Hay algunas precisiones o recomendaciones que yo haría esta tarde. Especialmente mi enfoque va a ser destinado a establecer lo que nos pasa en las audiencias y lo que nosotros debemos hacer.
es importante que al litigar el fiscal en una sala de audiencias tenga pues una postura firme, ¿no? Una voz audible, clara, ordenada y sobre todo considerar que ahora que estamos todavía en etapa de emergencia, aunque ya parece que todo se está normalizando, todavía estamos asistiendo a algunas audiencias virtuales. Y aquí es preciso tener también en cuenta algunos otros detalles, ¿no? Es, por ejemplo, verificar cómo se proyecta nuestra imagen, porque nos van a ver a través de una imagen, cómo está la cámara, el audio, tener cuidado con lo que hacemos cuando la cámara está encendida. Ya hemos visto que han habido muchas experiencias que han transmitido lo que no se debía ver en una audiencia. Verificar el volumen, es audible, etc. Cuando hay una audiencia presencial, que ahora ya nos están citando a audiencias presenciales, yo también estoy asistiendo a audiencias presenciales, a mí me ha parecido muy importante tener determinadas posturas, ¿no? Por ejemplo, durante la litigación de interrogatorio, presentación del caso, lo hacía sentado, pero cuando tenía que hacer lo que antes se conocía como una requisitoria oral y ahora se llama alegato de cierre, siempre lo hago de pie. A pesar de que los jueces me dicen, no se preocupe, señor fiscal, tome asiento, lo estamos escuchando, yo prefiero hacerlo de pie. ¿Por qué razón? Porque a través de los años y la experiencia que hemos adquirido yendo a las audiencias, vemos que no solamente el fiscal comunica con la voz, también comunicamos con el lenguaje corporal, con el lenguaje gestual, podemos parados hacer uso de las manos, hacer determinados espacios, guardar determinados silencios, por ejemplo, cuando los jueces es evidente que no nos están escuchando. Varias veces yo me he quedado en silencio porque los jueces en el sistema tradicional salían a las audiencias con un montón de expedientes sobre su escritorio y claramente no nos estaban atendiendo, sino estaban resolviendo otra cosa. Finalmente, cuando ya estamos en la etapa final, cuando hacemos el alegato de clausura, considero yo que necesariamente tenemos que hacer una especie de silencio, guardar silencio, y los jueces van a levantar la mirada o te van a decir, señor fiscal, puede continuar. Entonces, una vez que ya has vuelto a captar su atención, vuelves a tomar el tema y continúas, ¿no? A veces el lenguaje gestual es importante, no solamente en el momento de hacer los alegatos finales, sino cuando, por ejemplo, estamos interrogando. Con la mano yo puedo levantar y hacer una señal al testigo y sin que diga ni una palabra, estoy seguro que si hago una demanda de esta naturaleza, el testigo se va a callar. Entonces, eso es lo importante que tenemos que tener en cuenta. Finalmente, en esta parte quiero decirles que cada uno de nosotros, los fiscales que asistimos a juicios, tiene una forma de litigar, tiene una técnica, tiene un método, hay una forma de cómo enfrentar el tema, en qué situación se considera el fiscal más cómodo para poder organizarse y poder transmitir sus ideas. Entonces, eso también no es algo que podamos encontrar en la literatura o que lo tengamos que estudiar. No, cada uno aprende cómo va a litigar, adquiere sus propias comodidades, sus propias costumbres. La personalidad del fiscal y la actitud, la inteligencia emocional, me parece que es muy importante dentro de la litigación oral. Hay que también ir a la audiencia como decimos coloquialmente, con correa ancha, porque en la audiencia, en el fragor de la audiencia, muchas veces los abogados nos pueden increpar de tal manera que podemos considerar que es una ofensa o que es una conducta inapropiada del abogado, ¿no? Por ejemplo, el abogado dice, parece, señores magistrados, que el señor fiscal no conoce el caso, no lo ha estudiado, ¿no? Entonces, uno tiene que guardar la prudencia necesaria y pensar que en cualquier momento vamos a tener la oportunidad de contestar eso. O cuando dicen, durante la investigación preliminar yo solicité que me reciba un testigo o que hiciera tal o cual diligencia, pero al fiscal no le interesó, no me hizo caso, no proveyó mis escritos. O el fiscal finalmente no estuvo en esa diligencia, ¿no? El fiscal avaló lo que hizo la policía. Entonces, siempre a veces hay estilos de litigar
de algunos colegas abogados que no atacan los argumentos, sino empiezan a atacar a la institución o a la misma persona del fiscal. Entonces, yo creo que ahí debemos guardar tranquilidad, respirar hondo, pensar bien y estar sereno para poder absolver esas dificultades, ¿no? En el libro de argumentación jurídica del doctor Fran Almanza, al que todos ustedes conocen, dice que para resolver este tema, si el fiscal se pica, pierde, dice, ¿no? Hay que estar tranquilo y sereno para poder absolver cualquiera de las observaciones que nos pueda hacer el abogado. Y hay que estar muy atentos a lo que está ocurriendo, porque muchas veces los jueces dan eco de esas observaciones y corren traslado o hacen algunas preguntas respecto de lo que el abogado está informando. Entonces siempre hay que tener la solvencia necesaria para responder eso. Calmarse, estar fresco, pensar en el caso y siempre tener en cuenta que va a haber un momento para responder al abogado ofensor, con altura, con conocimiento, con tranquilidad, con la ley en la mano, ¿no? Los jueces, como les digo, a veces hacen eco de lo que puede decir el abogado. Y para esto lo que tenemos que hacer es conocer el caso, bien, pero además también conocer algunas técnicas de litigación para salir adelante en ese momento de los cuestionamientos. Debemos además ir al juicio, cuando se trata de fiscales provinciales, considero que debemos ir al juicio totalmente convencidos de que los jueces que nos van a atender y que van a llevar a cabo el juicio oral no conocen del caso. Porque los jueces que nos han acompañado desde el inicio, que son los jueces de investigación preparatoria, ya no participan en el juicio. Hay que pensar entonces que los jueces de juzgamiento deben conocer la información que nosotros vamos a transmitirle de una manera ordenada, sistemática, de tal manera que se entienda lo que estamos diciendo, que se entienda lo que estamos llevando a conocimiento de los jueces. Es un momento para ingresar en la audiencia y en el caso una información de calidad, porque solo así el juez podrá resolver adecuadamente. Hay que tener presente también que no se ganan los juicios con el conocimiento de teorías doctrinarias, teorías jurídicas, algunas interpretaciones de algunos autores o traer legislación extranjera. De repente puede servir para orientar, para ordenar nuestra postura en el caso, pero no se gana con eso los casos. El juicio lo gana quien va a probar los hechos que alega. Y en eso es que debemos de centrarnos, porque cuando construimos nuestra teoría del caso, nosotros trabajamos con hechos. No debemos trabajar con conclusiones, con conjeturas, con cuestiones subjetivas, porque eso no lo vamos a poder probar. Lo que tiene que incluirse dentro de nuestra teoría del caso, precisamente son hechos. Y esos hechos deben subsumirse en la norma penal y además esos hechos, cada uno de los hechos que narremos, 1, 2, 3, 4 hechos, tienen que tener su correlato con una evidencia probatoria. Solamente así podremos tener un caso solvente. Para introducir la investigación, la información dentro del proceso de juzgamiento, tenemos en primer lugar el alegato de apertura, ¿no? Y nosotros, como les digo hace un momento, debemos tener en cuenta que los jueces requieren esa información para sentenciar. Y nosotros tenemos que brindársela en caso queramos ganar el juicio. ¿Quién trae la información al juicio, doctores? A veces creemos que son los fiscales o pueden ser los abogados. Eso no es una verdad. La información al juicio se lleva a través de una fuente de información. ¿Y cuáles son esas fuentes de información? Los peritos, los testigos, la prueba documental, la prueba material que vamos a introducir al juicio. La información entonces la da la fuente, no la da el juez ni el fiscal, la da la fuente. Y cuando la fuente da esa información, debemos pensar que esa información debe ingresar clara, sin ningún vestigio de engaño, sin ningún vestigio de que podríamos tener alguna amenaza contra ese testigo, perito o alguna prueba oral que tenemos. De esas 3 reglas, que son las fundamentales, la información da la fuente, el abogado y el fiscal no son fuente de la información, y cuando la fuente de la información se da sin engaños y sin amenazas, nacen todas las otras reglas que podemos encontrar en la literatura
en los diversos textos que nos dicen 10 reglas para litigar, 30 reglas para litigar, 15 reglas para litigar, etc. Creo que esos son los puntos claves para partir con nuestra información. Aquí había considerado una filmina que dice que todos los caminos conducen al alegato final, ¿no? Y también está el autor. Y creo que eso es una gran verdad. Cuando litigamos oralmente, nosotros tenemos que pensar que todo lo que hemos hecho se va a sustanciar o se va a quedar en sucinto en el alegato final, porque en el alegato final vamos a argumentar y vamos a decir al juez que nuestra oferta inicial había quedado acreditada y por tanto pedimos pena. Los alegatos de apertura, señores fiscales, tienen también unas reglas que debemos respetar, unas orientaciones que nos han dado los estudiosos del sistema procesal. Entonces, hay algunas guías que nos permiten ordenar ese alegato de apertura. Aquí en este momento les estoy pasando un concepto de lo que es litigación oral. Entonces, estábamos hablando de los alegatos de apertura. Quiero también hacerle referencia que el panorama actual de la litigación oral es un poco más complejo de lo que hemos conocido hasta hoy. Porque ahora tenemos dentro del Ministerio Público y dentro del Poder Judicial y también dentro de los abogados que se dedican al litigio, tenemos especialidades. Dentro de esas especialidades, por ejemplo, están las fiscalías de violencia, las fiscalías especializadas en corrupción de funcionarios, en trata de personas, en crimen organizado, en lavado de activos, etc. Y no todos los fiscales, creo yo, podemos litigar de la misma forma frente a ya una específica especialidad que se nos ha asignado. No es lo mismo litigar un delito contra el patrimonio, donde veamos un robo, un hurto, etcétera, que un tema de violencia contra la mujer o los integrantes del grupo familiar. Tampoco va a ser lo mismo litigar en un caso de violencia contra la mujer que litigar en un tema netamente de anticorrupción. Hoy creo que debemos especializarnos incluso desde el principio, teniendo en cuenta esta especialización, a tener un manual para cada subespecialidad, porque la defensa cada vez más preparada, la exigencia judicial cada vez más complicada, nos trae problemas en el momento de que podamos sustentar estos casos. También debemos tener en cuenta que la litigación oral siempre está pensada para el juicio, no está pensada para las audiencias previas, por ejemplo, ¿no? No he buscado, ahora con motivo de esta conferencia, he visto si a pesar, últimamente ha salido algún material exclusivamente dedicado a analizar la litigación oral en audiencias previas, y hay muy escasa información sobre eso. La mayoría de la información que podemos encontrar en los materiales que hay para consultar, la encontramos siempre relativa a los juicios orales, no así para las audiencias previas. Pero el día de hoy quiero tratar no de los temas de la audiencia previa, sino el tema del juicio oral. Tenemos que tener en cuenta que es importante, por ejemplo, en el sistema de violencia, que cuando hagamos nuestra teoría del caso y presentemos nuestro alegato de apertura, se recomienda que tengamos, por ejemplo, un lema, ¿no? Un lema que resuma el caso. Me parecía muy interesante el otro día que veía un juicio oral en la televisión, en el Poder Judicial, que una fiscal presentaba un caso de anticorrupción que decía, este es un caso que se llama Todo queda en familia, ¿no? Así empezó la fiscal. Y después, conforme iba presentando su caso, iba diciendo, es que el alcalde es el papá o el padrastro del señor que fue contratado para presentar la seguridad de la entidad municipal. El ingeniero que hizo tal obra está vinculado con la prima hermana del alcalde, ¿no? Etcétera. Y finalmente uno entendía que efectivamente ella decía, todo queda en familia, porque toda una familia se ve organizado de tal manera que habían copado todo lo que se podía en una municipalidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, también hay que ver que la defensa nos puede traer un lema para su caso, ¿no? Y eso es lo que presento en esta filmina. Y dice, por ejemplo, X dio muerte a Z, a su hermano Z, quien previamente lo había agredido.
estos hechos, la muerte, los golpes que han causado el delito de homicidio y se ha producido, pero con una eximente responsabilidad que sería la defensa legítima, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros, como sujetos procesales, si es posible, podríamos usar un lema. No creo que no es posible usar un lema en todas las especialidades. Por ejemplo, en un caso de lavado de activos, no sé si sería posible utilizar un lema y después irlo repitiendo a manera de disco rayado cada cierto tiempo para que los jueces nos entiendan. Creo que cada especialidad, por eso, ahora requiere una litigación específica de acuerdo a esa especialidad, de acuerdo a la complejidad del caso. Por ejemplo, en los casos de violencia contra la mujer, nosotros vemos ahora casos que son muy sensibles, casos que son muy llamativos, casos que les podemos imprimir cierto dramatismo porque los casos lo permiten. Desde que describo un feminicidio, es un caso que llama la atención. Entonces yo puedo utilizar un lema y seguramente me va a servir. Creo que no podría ser lo mismo cuando estamos en otra especialidad, ¿no? Creo que habría que pensar en otra forma de plantear la teoría del caso o el alegato de apertura. Entonces, como conclusión de esta primera parte, puedo decir que el juicio oral es la parte más central de todo el proceso penal. Todos los fiscales trabajamos los casos pensando en un juicio oral. Si ya durante la investigación no podemos recabar la información necesaria ni la evidencia que nos permita sustentar una acusación, vamos a optar por el requerimiento de un sobreseimiento. Pero debemos siempre investigar pensando que podemos llegar a un juicio. Solo así estaremos en condiciones de tener un caso solvente y podernos enfrentar a la defensa en su momento oportuno, y la defensa, cuando vea que el fiscal tiene buenos testigos, tiene un buen peritaje, la víctima ha dado una buena narración de los hechos, ¿qué va a hacer el abogado? Muchas veces nos toca la puerta y nos va a pedir una terminación anticipada, ¿no? O cuando ya estamos en el juicio, una conclusión anticipada, o vamos a ir a un proceso inmediato. Si nosotros no trabajamos bien y el abogado se da cuenta que no vamos a poder sostener el caso dentro de una audiencia, esténse seguros que el abogado ni va a aparecer por vuestra oficina, porque sabe que yendo a una audiencia y generando simplemente una duda, nos va a ganar el caso. Entonces, eso también hay que tener en cuenta como una recomendación. El alegato de apertura, como ustedes ya saben, está en el 371.2 del Código Procesal Penal. Creo que hay algunas fórmulas para presentar un alegato de apertura. Hay diferentes formas. Por ejemplo, hace poco el doctor Moreno Nieves nos ha dado una conferencia al sistema de violencia y él nos decía que hay que ejercitarse en presentar el alegato de apertura, porque ya sabemos que el alegato de apertura no puede ser argumentado, no podemos llegar a conclusiones, no podemos señalar responsabilidades en ese momento. Nosotros lo que tenemos que hacer es una narrativa histórica, cronológica de los hechos, y luego de decirle cuáles son los hechos y describirlos a manera de una historia a los jueces, nosotros vamos a decirle que esos hechos lo hemos subsumido en tal norma, y por tanto estamos pidiendo tanto de pena, y además le vamos a hacer una promesa de que esos hechos van a ser acreditados con la presencia del testigo, del perito, de la víctima, etcétera, etcétera, con la oralización de las pruebas. Y, por ejemplo, ahora en las salas de audiencia del Poder Judicial de Lima Norte, cuando vamos a las audiencias nos están fijando tiempos para intervenir. Entonces es necesario que nosotros nos preparemos para hacer un alegato de apertura, inclusive contando el tiempo y haciendo un resumen, si puede ser posible, para los que recién empiezan, hacer el alegato de apertura frente a un espejo, o lo que yo hacía normalmente, con mi asistente conversaba y a él le exponía el caso. Luego tomaba el tiempo y le preguntaba qué me había entendido de esa exposición de mi alegato de apertura. Si él ha entendido lo que yo quiero transmitir, entonces estoy seguro que mi alegato de apertura va a causar el impacto que necesito y va a ser escuchado por los jueces. Esa sería una recomendación que también nos da el doctor Moreno Nieves y dice que el alegato de apertura lo puedes contar a un amigo, puede ser resumidamente tomándote el tiempo y lograr controlar el tiempo y sustanciar lo más importante en ese alegato de apertura. Entonces, de esa forma tendríamos una forma de exponerlo de manera más ordenada, más persuasiva,
porque eso es lo que queremos, que los jueces en ese momento se interesen por la historia. Hay algunos momentos también que en el alegato de apertura se recomienda en la literatura que no debíamos ser emotivos, pero dada la presencia de la especialidad de violencia contra la mujer, yo creo que eso ya no sería prudente ni posible. Siempre va a haber algunos casos que van a tener un alto grado de emotividad al presentar el caso. Porque, sinceramente, pues en violencia tenemos casos muy, a veces desagradables, de impacto, que desnudan claramente nuestras miserias humanas y que tenemos que exponerlo de esa manera. Debemos presentarlo en un orden, además, no podemos hablar desordenadamente, ¿no? Se recomienda que sea cronológico, si no podemos usar la cronología, o sea, los tiempos, cómo se ha presentado el caso, lo que podríamos hacer es hacer una narrativa de hechos, ¿no? Presentarlo por hechos ante el juez. Ya sé que esto que les estoy diciendo es difícil, tenemos muchos problemas de carga laboral, de logística, ahora con las audiencias virtuales se nos complican las cosas, pero en lo posible debemos estar preparados para hacer una presentación de esta naturaleza, ordenada, sucinta, escogiendo el tema si es posible, repetirlo de vez en cuando, y digo, no, por eso digo que este caso es uno que hemos denominado todo queda en familia. Pasa un rato, sigues exponiendo, un minuto y dices, por eso decimos que es un caso que significa que todo queda en familia, ¿no? Eso es lo que consideramos acá como a manera de un disco rayado, ¿no? En el discurso de alegato de apertura no podemos empezar a hacer conclusiones, sino a hacer una narrativa no argumentativa como les había dicho hace unos momentos. Esto ya lo hemos referido, entra en la información al juicio. La litigación oral no ha tenido o tiene un mismo esquema dentro de nuestro quehacer diario, ¿no? Tenemos en primer lugar la presentación del caso a través de los alegatos de apertura, que no debe ser argumentativo, luego tenemos el alegato de clausura, que sí es argumentativo, convincente, motivador, los interrogatorios, el directo y el contrainterrogatorio, el uso de las declaraciones previas para refrescar memoria, el uso de las declaraciones previas para evidenciar contradicción y las objeciones. Además de que también podemos utilizar las figuras de presentar la prueba documental mediante la oralización y también la introducción de la prueba material mediante los pesquisas, por ejemplo, los testigos, ¿no? De ahí no sale la litigación oral. Esas son sus instituciones. Esas son las instituciones que debemos conocer nosotros para litigar bien en un juicio oral. Seguidamente, quisiera empezar como ya segunda parte de esta presentación, referirme específicamente a los temas que nos traen problemas, ¿no? ¿Qué sucede cuando hay un interrogatorio? Cuando es directo, ¿qué debemos hacer cuando hay un contrainterrogatorio? ¿Cuáles son las reglas que dominan estas figuras? ¿No? Y quiero terminar el tema de alegato de apertura, repitiendo lo que dice el doctor Frank Almanz. Cuando haces un buen alegato de apertura, dice él en su libro de argumentación jurídica, que lo que hay que lograr es que el juez te escuche. Y es mejor si en ese momento el juez empieza a creer. Es una gran verdad, ¿no? Lo dice el doctor Almanza en su libro. Luego, después de señalar todo lo que vamos a aprobar, de señalar cómo va a ser nuestra participación dentro del proceso, llegamos a la etapa de los interrogatorios, ¿no? Y en los interrogatorios el Código Procesal Penal nos dice que hay un interrogatorio directo que generalmente está a cargo del fiscal, ¿no? Es el fiscal el que interroga primero a los órganos de prueba. Y también es el fiscal el que interroga primero al imputado, ¿no? Lo cual me parece, desde mi punto de vista muy particular, que este es un rezago de la etapa inquisitiva del código anterior, porque nosotros los fiscales sabemos que el imputado es una persona hostil con nosotros. Es muy raro que un imputado le confirme sus preguntas a un fiscal. Generalmente siempre está a la defensiva
y ha sido aleccionado por su defensa, ¿no? Entonces, yo creo, desde mi punto de vista particular, que quien debería interrogar al acusado debería ser su propia defensa. Debería ser el interrogatorio directo su propia defensa, con preguntas abiertas, porque efectivamente, en ese momento, el imputado está ejerciendo su defensa. Entonces, debería de hacerle preguntas abiertas para que ingrese la información y se pueda debatir. Y el fiscal debería entrar con un alegato, con un contrainterrogatorio, es decir, con preguntas cerradas. Pero el código no ha contemplado así y siempre somos nosotros los que interrogamos al imputado. Aquí algunas recomendaciones. Por ejemplo, cuando escucho yo los audios que suben ahora en apelación para ir a una audiencia de apelación, me doy con la sorpresa que los colegas fiscales, me refiero a algunos colegas de violencia, por supuesto, que es el área donde estoy, que a veces llevan a cabo 2 o 3 audiencias intentando que el imputado acepte algo. Y le hacen una cantidad de preguntas y el imputado se mantiene en su lugar y sigue negando y sigue negando. Entonces, a mí me parece que eso ya es hasta ocioso, desperdiciar el tiempo, sabiendo que el imputado ya tiene una posición sobre los hechos y no te va a dar tregua para nada y siempre se va a ratificar en lo que su defensa ya le ha aconsejado. Entonces, creo yo que si vemos con unas cuantas preguntas el imputado ya tiene una posición firme sobre los hechos, debemos pasar a concluir nuestro interrogatorio y dejar que el abogado continúe, ¿no? Porque a veces me sucede que llaman a algunos fiscales y dicen, doctor, mire que ya se vence la prisión preventiva la próxima semana, yo le he pedido al juez que quiero hacer mi alegato de clausura, acabar hoy día, y los jueces no han aceptado. Y le digo, doctor, ¿pero qué ha pasado? ¿Usted por qué no le ha alcanzado el tiempo? No, es que no ha venido mi testigo, ya son 3 veces que le estoy pidiendo a los jueces y no viene y estoy insistiendo. O a veces dicen, no, es que estoy interrogando al imputado. Y como ahora hay el sistema del SNEC, nosotros tenemos ahora un sistema de conversar con los jueces. Entonces, yo llamo al juez de juzgamiento y le digo, tengo este problema, un fiscal no le alcanzó el tiempo, ¿por qué? ¿Qué es lo que hace? Y el juez me dice, doctor, ¿cómo no le va a alcanzar el tiempo si ya son 3 sesiones que está esperando que venga su testigo? Ya son 3 sesiones que está interrogando únicamente al imputado y nosotros no le podemos decir, doctor, termine o continúe, es lo que él está pidiendo. Y nos vemos forzados a pedir prolongaciones, si no son prolongaciones, después adecuaciones de prisiones preventivas que nos traen grandes problemas para sustentar cuando no hay la especial dificultad o la especial complejidad según sea la institución que vamos a utilizar. Entonces, nosotros tenemos que tener, cuando hacemos el interrogatorio, ya entrando de lleno en esta institución procesal, debemos pensar como fiscales para qué hemos llevado al testigo al proceso. Esa debe ser nuestra pregunta en ese momento. ¿Para qué lo hemos presentado? ¿Para qué lo hemos llevado al juez a este testigo? Si tenemos en cuenta eso, vamos a ver que si hemos trabajado por temas, este testigo va a declarar sobre la escena del crimen, que generalmente es el policía. Este testigo va a declarar sobre la intervención del acusado, del imputado, ¿no? También es el policía. Este agraviado testigo va a declarar cómo lo asaltaron. Entonces yo tengo que tener bien claro sobre qué tema va a declarar ese testigo. Y sobre ese tema tengo que hacerle preguntas. Recuerden que la información no la introduce el fiscal, la introduce la fuente de prueba. Y la fuente de prueba son los testigos o los agraviados. Entonces, explotemos esa posibilidad para que explique. No hay que hacerle, sabemos que en un interrogatorio directo no hay pues preguntas sugeridas o preguntas subjetivas, sino preguntas abiertas para que introduzcan la información, describa, explique cuándo, dónde, cómo, por qué llegó usted a ese lugar, cómo lo atacó, de tal manera, y si hay una objeción porque hemos hecho una mala pregunta, porque eso también nos falta mucho, sobre todo a los abogados más jóvenes, y también a los que tenemos alguna experiencia, hay abogados que están muy bien preparados y nos ponen en situaciones incómodas cuando hay una objeción, por ejemplo, ¿no? Entonces, para no generar otra objeción, lo que tenemos que hacer es utilizar estos términos. Señor testigo, ¿puede usted describir lo que constató el día de los hechos cuando llegó a la escena del crimen? ¿Puede explicar lo que ha sucedido en tal diligencia? Entonces, ahí no va a haber motivo de que el abogado nos plantee algo, ¿no? Yo veía hace poco, no hace poco, hace como un año y un poco más, una audiencia de, de lesiones contra una mujer
y un fiscal provincial decía, un fiscal adjunto que había ido al juicio decía la siguiente pregunta. Para que diga el señor agraviado, al imputado le están interrogando, para que diga al señor imputado, usted le agarró a golpes a fulano de tal y le propinó un golpe con la cacha de un arma en la cabeza y le rompió la cabeza y a continuación le robó su cartera. El abogado inmediatamente dijo, objeción, señor juez, pregunta argumentativa, pregunta subjetiva. Fundado, dice el juez. Reformule, señor fiscal. Ya, para que diga cómo es verdad que en el certificado médico legal se ha acreditado que el agraviado tiene una lesión de producto de un arma contusa en la cabeza. Objeción, dice el abogado. Pregunta argumentativa, pregunta subjetiva. Fundado, dice el juez. Y así va haciendo el fiscal todas sus preguntas que debían ser abiertas, las hacía de forma argumentativa o con una respuesta implícita. Finalmente no hizo pasar ninguna pregunta. Y luego se queda callado, ¿no? Y el juez se escucha en el lado y dice, señor fiscal, ¿tiene más preguntas? No tengo más preguntas, señor juez. Y no hizo pasar ninguna pregunta. Entonces, cuando ese caso va a venir en apelación, nos vamos a dar cuenta que hubo un mal desempeño del fiscal, que no utilizó adecuadamente las técnicas de litigación oral para que eso pueda ser solucionado en ese momento. Porque ustedes saben que en el juicio oral se resuelven las cosas aquí y ahora, en ese momento. No es que me voy a preparar para más tarde, lo voy a revisar, me voy a preparar mejor, no, es inmediatamente, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esas recomendaciones, ¿no? Y a veces también nosotros cometemos el error de impugnar credibilidad, por ejemplo, porque un testigo dijo, yo llegué al lugar cuando eran las 7 de la noche, y en la diligencia fiscal dijo que eran las 5 de la tarde, ¿no? Es siempre bueno ver algunos juicios que se transmiten por la televisión, y ahí lo escuché yo al doctor Salinas Siccha, que decía que en el juicio oral no siempre hay que impugnar credibilidad, porque también dentro del juicio oral se pueden presentar algunas imprecisiones. Entonces el fiscal tiene que conocer si en este caso, por ejemplo, que hay una diferencia entre la información respecto de la hora, sería necesario hacer una impugnación de credibilidad o utilizar la otra técnica de recordar memoria o de recuperar memoria, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esas circunstancias. El contrainterrogatorio, conforme dicen esta filmina, es un interrogatorio cruzado y es el conjunto de preguntas realizadas por el abogado contrario, que generalmente no somos nosotros cuando son nuestros testigos o nuestros peritos o la parte agraviada, sino lo va a hacer el abogado de la defensa. Y esta es una de las técnicas, a mi juicio, de las más difíciles de aprender y de poder realizarlo, porque el contrainterrogatorio únicamente tiene que basarse en la información que la fuente de prueba introdujo a la audiencia o al debate en el interrogatorio directo. Yo no le puedo preguntar en contrainterrogatorio cualquier cosa. Yo tengo que preguntarle la información que introdujo a través del interrogatorio directo, sobre eso tiene que versar. Pero además, cuando hago un contrainterrogatorio, si yo le digo, señor, eran las 7 de la noche cuando usted llegó al lugar de la escena del crimen, yo sé que es a las 7 de la noche y sé que el abogado, el órgano de prueba, que en este caso sería un pesquisa, me va a decir sí. Entonces, la recomendación para hacer el interrogatorio es pregunta aquello que sabes que te va a responder el órgano, la fuente de prueba. Que tú sabes la respuesta y que tú sabes cómo debes responder. Si no sabes qué te va a responder, mejor no preguntes. Porque si tú haces una pregunta en un contrainterrogatorio de tal manera que no sea una pregunta cerrada y le puedas dar lugar a que haga una pregunta abierta y empiece a introducir información que no te conviene como fiscal, no hay técnica que te permita dar vuelta a ese argumento o a ese hecho. No es posible. Por eso hay que evaluar también si es necesario contrainterrogar o no, porque el contrainterrogatorio tiene por fin desestabilizar al testigo o en todo caso ponerlo contra sus propias declaraciones y hacerle evidente de que no estaría diciendo la verdad, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el interrogatorio directo nosotros podemos controlar a la fuente de prueba, en el contrainterrogatorio no. Y en el contrainterrogatorio sí, el interrogador es el que introduce la información.
Esa es la diferencia con el interrogatorio directo. En el interrogatorio directo es la fuente la que da la información, por eso son las preguntas abiertas. En el contrainterrogatorio no. Las preguntas que tenemos que plantear son para que nos diga sí o no. ¿Llegó a las 7 de la noche? ¿Sabes a qué hora llegó el policía? Cuando usted ingresó al cuarto, golpeó a la señora Carmen, que sería su conviviente o su esposa, y cosas así, para que él nos pueda decir sí, no, sí, no. Y hay que tener un determinado ritmo, recomienda la lectura, porque puede ser que el órgano de prueba diga sí, quiera seguir hablando, y a veces nosotros, no, no, le decimos, usted respóndame con un sí o con un no. Y entonces despertamos el interés del juez. Señor fiscal, deje que el testigo explique su respuesta, a pesar de que estamos en un contrainterrogatorio. Y bueno, el juez dirige la audiencia, y bueno, podríamos objetar lo que está diciendo el juez, pero también sabemos que no hay que pelearnos con los jueces. Y vamos a generar esa intervención judicial por un mal uso de la técnica. Una tercera parte de esta ponencia está relacionado a un tema muy común dentro de las audiencias. Es el tema de las objeciones. ¿Qué son las objeciones, no? Conforme dice en esta filmina, es un instrumento procesal o mecanismo procesal del sistema adversarial con el que cuentan las partes litigantes, en este caso el Ministerio Público y la Defensa, y la parte civil y toda parte que sea personal al proceso, el tercero civil podría ser, que se activa, y esto hay que tenerlo bien presente, que se activa en el juicio oral o se pone de evidencia, se muestra, se manifiesta o exhibe cuando hay un comportamiento o una conducta indebida de una de las partes. Entonces, en ese momento surge la objeción. Es un mecanismo para censurar o impugnar o cuestionar el comportamiento o la conducta de una de las partes por un comportamiento indebido. Si yo, fiscal, le empiezo a decir al policía, señor policía, ¿es verdad que el día 13 de diciembre del año 2021 usted concurrió a la avenida Los Próceres del distrito de Los Olivos, donde había ocurrido un crimen, y ahí encontró usted el crimen de una mujer? ¿Qué harían ustedes como abogados? Dirían objeción, ¿no es cierto? ¿Cuál es la pregunta? El fiscal está describiendo los hechos, pero no está preguntando. Entonces, hay que tener en cuenta que la objeción es eso, es un instrumento procesal que sirve para impugnar o cuestionar el comportamiento, la conducta indebida de una de las partes. Y en eso los abogados se están preparando mucho. Y nosotros no sabemos cómo resolver las objeciones. Entonces hay que prestarle un poco de atención a estas objeciones, saber para qué sirven, saber también cuándo debemos objetar, porque a veces el abogado hace preguntas que también nos favorecen a nosotros. Hay que estar muy atentos por eso en el juicio oral y saber en qué momento, si vamos a hacer o no una objeción. Estos comportamientos indebidos dan lugar a objeciones en otras legislaciones, por ejemplo, en la legislación extranjera, a objetar el alegato de apertura. Cuando el alegato de apertura es argumentativo, está estableciendo ya responsabilidades antes de que el juez haya visto discurrir la prueba por delante de él, con la inmediación, la publicidad, la contradicción y la oralidad, a veces en el alegato de apertura ya lo estamos sentenciando. Entonces, en otras legislaciones el abogado dice objeción, ¿no? Ese es un alegato argumentativo. Felizmente, para nosotros fiscales eso en nuestra legislación no está permitido. No se puede objetar ni el alegato de apertura ni el alegato de clausura, pero sí nosotros debemos tener cuidado con lo que decimos. Las objeciones generalmente en nuestro sistema han sido concebidas o establecidas para objetar sobre todo el proceso de interrogatorio. El interrogatorio directo, el contrainterrogatorio y otras instituciones conforme vamos a ver más adelante. Entonces, estas recomendaciones previas para manejar las objeciones. ¿Qué cosa es lo que nuestro sistema permite que nosotros podamos objetar? Y aquí hay que tener un poco de cuidado, porque el tema de las objeciones, doctores, en nuestro código no está regulado en un capítulo, en una parte específica del código. Hay que buscar el código por cualquier lugar puede aparecer una objeción, está disperso dentro de nuestro código, ¿no? Por ejemplo,
como regla, la institución procesal de la objeción está prevista en el artículo 378, numeral 4 del Código Procesal Penal, que regulariza y positiviza este instituto de las objeciones dentro del juicio, cuando dice que las partes pueden objetar, por ejemplo, las preguntas prohibidas. Se refiere, el código siempre en todo su desarrollo dice preguntas capciosas, subjetivas o impertinentes. La ley ahora ha reconocido que hay un derecho a objetar. Ahora, hay una institución procesal también que nos causa a veces digamos, una desazón. Cuando el juez hace preguntas, ¿sería posible objetar al juez? Y si la teoría nos dice que no debemos pelearnos con el juez, pero si vemos que abiertamente el juez está haciendo preguntas para que favorezca, por ejemplo, a la defensa, nosotros fiscales, ¿no podríamos objetar? Creo que sí, deberíamos objetar con cierta altura, con cierta diplomacia, ¿no? Disculpe, señor juez, permítame usted objetar la pregunta. La pregunta no es de aclaración, señor juez, porque usted está autorizado para interrogar, pero solamente para completar la información o para aclarar algún interrogatorio, ¿no? Y para eso podemos usar, por ejemplo, lo que dice el artículo, si no me equivoco, es el 88 del Código Procesal Penal. Permítame. Sí, el 88.3 dice, luego interrogará el abogado, etcétera, y en la parte final dice que el juez podrá hacer un interrogatorio excepcionalmente para cubrir algún vacío del interrogatorio. Ese es el límite. O sea, el juez no puede preguntar sobre cualquier cosa. El juez tiene que preguntar únicamente para completar algún vacío del interrogatorio. Y este artículo, para que tenga mayor sentido, creo que debemos completarlo con lo que dice el 385.2, último párrafo. El 385.2, último párrafo. Dice, el juez, excepcionalmente, una vez culminada la recepción de las pruebas, podrá disponer de oficio o a pedido parte la actuación de nuevos medios probatorios sin el curso del debate resultaren indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer la verdad. Punto seguido dice, el juez penal cuidará de no reemplazar por este medio la actuación propia de las partes. Entonces ahí tenemos la respuesta, colegas. Cuando haya un problema con algún juez que quiere sustituir a la defensa o quiere sustituir a la fiscalía, igual derecho tendría la defensa porque hay igualdad de armas, ¿no? Entonces podríamos hacer uso de este articulado que les acabo de dar. ¿Cuáles son las preguntas que generalmente nos objetan dentro del proceso, ¿no? Ahí he considerado en la filmina las preguntas poco claras, las preguntas que son ambiguas, las preguntas que son vagas, confusas, que no se entienden, no son ininteligibles. Por ejemplo, le podemos preguntar a una persona, ¿sabe o conoce por qué se le ha llamado a declarar en este juicio? ¿Sabe por qué fue citado? ¿Puede relatar por qué está aquí? ¿No es cierto? Entonces, el abogado podría decir, señor, pregunta vaga, pregunta confusa, pregunta ambigua. Nos podría objetar, ¿no? Entonces, cuando hay una situación de estas, el fiscal no debe esperar o quedarse en silencio hasta que el juez resuelva. Si yo me doy cuenta que he utilizado una pregunta que no corresponde, en ese acto digo, voy a reformularla, señor juez. No espero todavía que el abogado fundamente, que el juez te diga que reformules y que haga todo un trámite procesal. Si yo me doy cuenta que el abogado tiene razón, inmediatamente voy a reformular, señor juez. Inmediatamente reformulo la pregunta y la presento de otra forma, ¿no? ¿Qué más nos objetan? Las preguntas impertinentes, o sea, aquellas preguntas que no tienen relación con el motivo de ofrecimiento. Es bueno para nosotros siempre tener a la mano nuestra acusación cuando estamos interrogando a las partes, y también el ofrecimiento de la otra parte, o en todo caso el auto de enjuiciamiento donde se han admitido los medios de prueba, porque ahí nos podremos dar cuenta para qué fue ofrecido por la fiscalía o por la otra parte un determinado órgano de prueba, y con eso podríamos cuestionar si la pregunta que está formulando es pertinente o no es pertinente. Porque cada órgano de prueba, cada fuente de prueba que se actúa en el juicio oral es para acreditar un hecho determinado.
Y si se le empieza a preguntar por otra cosa, entonces nos salimos del hecho objeto de prueba. Y ahí podemos nosotros también formular una objeción. ¿Qué más se nos objetan? Las preguntas capciosas, ¿no? Aquellas preguntas prohibidas de modo expreso por la ley, y estas prohibiciones las encontramos en el 88.4, para el imputado en el 119, numeral 2, para el testigo en el 3722B, para el acusado en juicio el 3784, etcétera, ¿no? Entonces, las preguntas capciosas quieren decir que hay una pregunta engañosa que tiene en su formulación un ardid que puede inducir a un error al que va a declarar. Viola la buena fe o la lealtad procesal con que debemos actuar todos dentro de un proceso. Si un testigo, por ejemplo, dice, señor juez, yo no he firmado ningún acta de reconocimiento, o señor fiscal, ¿no? Yo no he firmado ningún acta de reconocimiento físico a nivel fiscal o policial porque nunca me han puesto a la vista a ninguna persona y no he firmado ningún documento. Y en el contrainterrogatorio el abogado puede acercarse al testigo y le puede decir, puede indicar, señor, y le muestra inclusive el acta, en esta acta fiscal que tiene en sus manos, ¿dónde aparece mi cliente? ¿Dónde lo reconoció? Entonces, inmediatamente el fiscal tiene que estar atento y decir, señor, objeción, pregunta capciosa. Acaba de decir el testigo que no hubo diligencia de reconocimiento, que no firmó ningún documento. Entonces, el abogado está diciéndole y puede introducir ahí una pregunta y una respuesta que puede perjudicar nuestra teoría. Están prohibidas también las preguntas sugestivas, pero aquí sí hay que tener un poco de cuidado. Por eso ahí en la filmina dice solo en el interrogatorio directo, o sea, en el interrogatorio que nosotros podamos hacer a nuestro propio órgano de prueba. Pero sí están permitidas las preguntas sugestivas en el contrainterrogatorio, ¿no? Las preguntas sugestivas, por ejemplo, es hacer la pregunta con la respuesta implícita, ¿no? ¿Usted llevaba el cabello largo? Sí, ¿no es cierto? Me va a decir sí. De esa forma, las preguntas podrían ser válidas en un contrainterrogatorio. Pero esa clase de pregunta no le puedo hacer en un interrogatorio directo si es mi órgano de prueba. Seguramente un abogado, un poco que esté atento, nos va a formular una objeción y vamos a vernos en la necesidad de salvar esa pregunta que no es la requerida, es una pregunta sugestiva, ¿no? ¿Qué más hay? Preguntas coactivas o intimidatorias. Aquellas preguntas, por ejemplo, que muchas veces decimos nosotros, ¿no? Señor testigo, si usted no declara con la verdad, puede ser denunciado por falso testimonio. Inclusive los jueces le dicen eso al tomar el juramento. Si no dice la verdad, podría ir a la cárcel, ¿no? Entonces, objeción, señor, está intimidando, está amenazando a mi testigo o al testigo, va a decir la defensa. Preguntas de opinión. Tampoco podemos preguntar a los testigos preguntas de opinión, porque ellos no son expertos en una materia, están viniendo para probar un hecho. Los que sí pueden dar preguntas de opinión son los peritos. Para ellos están permitidos porque ellos son expertos en determinada ciencia o arte, ¿no? Una pericia psicológica, una pericia física, una pericia de integridad sexual, una pericia contable, lo que sea necesario, ahí sí podemos preguntar preguntas de opinión. Su base legal está en el artículo 166.3 del Código Penal. Una pregunta ilícita también nos pueden objetar. Una pregunta ilícita está referida a aquella pregunta que viola los privilegios que tiene la parte según está establecido en el 165 del Código Procesal Penal. Es decir, aquellas personas que tienen un vínculo de familiaridad o algún vínculo de afinidad con el órgano de prueba, ¿no? Que tiene el 165, dice abstención para rendir testimonio, podrán abstenerse, rendir testimonio con el imputado, etcétera, ¿no? También pueden objetar una pregunta ilícita. Están también prohibidas, dice, ya hasta ahí podrían ser las preguntas que son típicas, que están previstas en nuestro código, pero también tenemos algunas objeciones que se podrían hacer por algunas preguntas, digamos, que no son típicas, ¿no? Por ejemplo, las preguntas compuestas, cuando en una sola pregunta estamos formulando una, dos, tres preguntas a la vez.
las preguntas hipotéticas o especulativas también, que no están en el código, pero que son objeto de uso dentro de las audiencias, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien dice, un fiscal puede decir, señor testigo, ¿qué hubiera pasado si el señor Juan cerraba la puerta? Esa es una pregunta claramente especulativa o hipotética, no tiene por qué responder el testigo, porque él ha venido a declarar sobre un hecho y no sobre lo que hubiera, lo que podría haber pasado. Entonces, eso también tenemos que estar atentos nosotros si es que el abogado cae en una de esas preguntas. Preguntas repetidas también están prohibidas, ¿no es cierto? No está señalado en nuestro código, pero en alguna parte dice que está prohibido las preguntas repetidas, ¿no? Finalmente, quiero tocar con ustedes el uso de las declaraciones previas, que también nos trae grandes problemas en este momento en que ya los abogados están tomando, digamos así, conocimiento de las técnicas de litigación oral. Hay que saber muy bien cuándo se usa la técnica para refrescar memoria y cuándo usamos la técnica para evidenciar contradicción. Y hay un procedimiento que, si bien está admitida estas dos técnicas en nuestra ley, pero ya en el desarrollo jurisprudencial se ha establecido cómo debe utilizarse la técnica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si nosotros vamos a utilizar la técnica de refrescar memoria, porque tenemos un policía, y esto nos pasa casi a todos los fiscales, ¿no? Viene un policía, señor policía, ¿usted dónde labora? Laboro en tal comisaría, ¿desde cuándo? Desde tal fecha, ya, le haces todas las preguntas de acreditación, de introducción, las preguntas de tránsito y vienen las preguntas de fondo. ¿Qué cosa quieres acreditar a través de ese policía en el proceso? Y empiezas a decirle, señor policía, ¿se acuerda? Diga usted qué encontró el día tal, en tal lugar, cuando usted se constituyó en condición de policía a ese lugar. Y el policía dice, la verdad, señor fiscal, ya pasó 1 año y medio, no me acuerdo muy claramente cómo ha sido eso. Usted comprenderá que tengo tantas diligencias, a pesar de que a veces los fiscales le mandan la copia de lo que ha dicho en su testimonio, lo buscan, conversan y van al juicio y dicen eso. Nos ha pasado muchas veces. Entonces, ¿qué es lo que recomienda la técnica? Cuando tenemos un testigo que efectivamente no recuerda, nosotros primero tenemos que evidenciar ante el tribunal que hay una falta de memoria. Y para eso le hacemos preguntas y logramos que nos diga que no recuerda, que no lo tiene muy bien preciso, que me parece que fue así. Entonces ahí nosotros podemos pedir permiso a la sala y decir, permiso señor presidente, señor director de debates, voy a hacer uso de la declaración previa para refrescar memoria del órgano de prueba. Y entonces buscas la declaración previa que tú tienes en tu carpeta. Y cuando estás en una audiencia presencial, te acercas al testigo o le pides que el secretario le alcance y le dices que lea la respuesta a la pregunta 5 y 6. Pero la técnica dice que ese refrescamiento de memoria no lee el testigo de voz a viva voz, sino dice que debe hacerse, decirle al testigo, lea usted en voz baja las respuestas a la pregunta 5 y 6. Una vez que termina de leer, se le pregunta, ¿recordó ahora, señor, qué encontró en la escena del crimen cuando usted llegó al lugar? Sí, señor, encontré un revólver. ¿Recuerda usted la placa del carro que había en la puerta estacionado? Sí, la placa está, ¿no? Entonces, esa es la forma correcta de refrescar memoria, ¿no? Primero, hacer ver que el testigo tiene una falencia en la memoria. Segundo, me estaba olvidando este punto, hay que evidenciar que ese testigo tiene una declaración previa con nosotros en la fiscalía. Entonces la pregunta lógica será, señor policía, ¿y sobre estos hechos usted ha declarado en la fiscalía o a nivel policial? Sí, señor, he declarado. ¿Recuerda usted cuántos días había pasado cuando declaró, dio esa declaración a nivel fiscal? Bueno, señor, creo que han sido a los 2 o 3 días, o creo que el mismo día, señor, porque es inmediato. Señor, ¿y la declaración que usted dio en la fiscalía respondía a los hechos que usted había visto en la escena del crimen? Sí, señor, todo lo que está ahí, además me ratifico, ahí está todo lo que he visto, ya lo he dicho. Ya, con eso ya tienes los 2 requisitos fundamentales para hacer refrescamiento de memoria. En ese momento pides permiso al juez, le pides al testigo que lea en voz baja y luego haces las preguntas que necesitas para introducir esos datos que el testigo no recordaba. Puede suceder lo siguiente, colegas, que en ese momento que haces uso de esa técnica, el juez diga, señor fiscal, ¿por qué va a leer en voz baja? Que lea en voz alta. Puede decir el juez, ¿no es cierto?
Y también hay que saber refutar al juez educadamente, por supuesto, para no hacerlo quedar mal. Puede que el juez no conozca de la técnica y decirle, pues, señor juez, de conformidad a lo que establece el artículo 325 del Código Procesal Penal, las diligencias que se han hecho a nivel fiscal solamente son actos de investigación, señor. Y el señor ha declarado como un acto de investigación, y lo que queremos es introducir es refrescar esa memoria del señor para que pueda testificar acá y decir su testimonio ante ustedes, que son los juzgados de juzgamiento, el juez de juzgamiento. Si el juez te entiende y ve el tema legal, te va a decir prosiga. Si no entiende, te va a decir que lea el testigo en voz alta. Bueno, ya es problema del juez que no utilice bien la técnica. Nosotros continuamos adelante. ¿Qué debemos hacer para impugnar credibilidad o evidenciar contradicción? Se sigue una técnica parecida. Primero, le preguntas al testigo todo lo que debe declarar. Esto nos pasa constantemente en violencia contra la mujer. Va la víctima después de que en fiscalía dijo, me pegó, me amenazó con un cuchillo, me golpeó, me amarró, me quiso quemar, cerró la puerta, no me dejaba gritar, me tapó la boca. Y cuando va al juicio oral dice, todo lo que he dicho es falso, señor. Yo estaba celosa, el señor es bueno, yo lo he provocado. Él no me ha pegado, yo me he golpeado con la puerta. Entonces, hay la necesidad de impugnar contradicción o evidenciar que no está siendo leal con el proceso, ¿no? Evidenciar contradicción. Entonces, hacemos también las preguntas respectivas para utilizar esta técnica. Señora, ¿recuerda usted que sobre estos hechos declaró en la comisaría? Sí, señor. ¿Recuerda usted que ese día pasó por medicina legal? Sí, señor. Díganos, ¿también acudió a medicina legal para una pericia psicológica? Y miren, este es otro tema, ustedes me dirán, pero son preguntas cerradas, ¿no es cierto? Sí, pero lo que yo quiero acreditar es que ella tiene una declaración previa, ¿ya? Es un requisito. Señora, ¿se acuerda usted que cuando fue a la fiscalía, usted dijo todo lo contrario a lo que está informando ahora? No, es que ya lo estoy diciendo, esa vez estaba dolida, estaba amargada, por eso he declarado así, pero eso no es verdad, etc. Entonces, permiso, señor juez, voy a utilizar declaración previa para evidenciar contradicción o impugnar credibilidad. Le digo que su declaración, el juez te va a decir, señor fiscal, y esa declaración fue recibida con todas las garantías de la ley, es decir, se citó al abogado de la defensa, estuvo en la fiscalía. Sí, señora juez, está con todas las, inclusive es el mismo abogado que ahora patrocina al imputado. Ya proceda. Entonces, se le entrega al testigo en una audiencia presencial. Señor, lea las respuestas a la pregunta 5 y 6. Lea en voz alta. Aquí sí, como estamos impugnando credibilidad, no es para refrescar memoria. Aquí sí podemos utilizar lo que ha dicho antes para que esa respuesta que va a leer en voz alta este testigo que está cambiando de voz, de versión, ingrese al debate como una prueba. Porque ustedes saben que todo lo que ingresa en el debate con la oralidad, la publicidad, la contradicción y la oralidad es prueba. Lo que no ingresa a debate no es prueba, no existe en el juicio oral. Entonces, de esa forma es que debemos actuar para utilizar estas técnicas de refrescar memoria y evidenciar contradicción. Confirmar la falta de memoria en el caso de refrescar, acreditar que hay declaración previa, usar la técnica para que el testigo lea en voz baja lo que ha dicho y luego terminar, acabar con las preguntas que introduzcan los datos que nosotros requerimos que el testigo lo introduzca. En el caso de impugnar credibilidad o evidenciar contradicción, confirmar que hay contradicción, o sea, hacerle ver al tribunal de que ella tiene una declaración previa y dijo todo lo contrario a lo que ahora está diciendo el juicio. Acreditar que hay una declaración previa que dice lo contrario, luego confrontar su dicho nuevo con lo que ha dicho anteriormente ante nosotros, generalmente es a nivel fiscal, y también acabar con la técnica, señalando, por ejemplo, pero lo que usted acaba de leer es lo que declaró a nivel fiscal, ¿verdad? Sí, señor, pero ya nada más concluí, señor director de debates, ¿no? Y con eso hemos remediado. Acá viene un tema preocupante, doctores, colegas. ¿Se puede refrescar memoria y evidenciar contradicción del imputado? Normalmente en las salas de juzgamiento ahora de Lima Norte lo estamos haciendo. Yo también lo he hecho en la sala de apelación. Pero si nosotros revisamos el Código Procesal Penal, no hay una previsión normal.
normativa para eso. El código no dice que podemos refrescar memoria o impugnar contradicción o acreditar que el testigo que el imputado no está diciendo la verdad para el imputado. Pero hay una salvedad, y aquí les doy el dato. Revisen ustedes en el Google el Acuerdo Plenario 1/2018 de la Sala Penal Nacional. Ahí hay un acuerdo plenario de los jueces superiores que dice que la declaración del testigo no solamente es para ejercer defensa, sino también es un órgano de prueba. Y dicen ellos que no hay ninguna regla prohibitiva y tampoco hay permisiva, pero no lesionamos, no violamos ningún derecho fundamental del imputado si nosotros podríamos utilizar su declaración previa para evidenciar contradicción. Esa es una de las salidas que podríamos utilizar en caso el abogado objetara que no se puede evidenciar contradicción en el imputado. Ustedes saben que el Código Procesal Penal dice que el imputado que no quiere declarar en juicio, el juez, si no me equivoco es el 376, dice el juez hará de conocimiento del imputado, en caso no declare, si el acusado se rehúsa a declarar total o parcialmente, el juez advertirá que aunque no declare, el juicio continuará y se leerán sus declaraciones previas, prestadas ante el fiscal. Pero ¿qué pasa si el imputado declaró y en el juicio oral nos viene con otra historia, con otras respuestas a las mismas preguntas? No podríamos introducir al debate la declaración que nos dio a nosotros, donde generalmente ha aceptado o ha admitido la comisión del delito. No lo podríamos hacer porque el código no lo permite. Entonces lo que tenemos que hacer es intentar que la sala nos permita evidenciar contradicción. Y utilizamos estas reglas, ¿no? Y ustedes se van a dar cuenta, señores fiscales, que casi en todas las investigaciones que ahora tenemos, por lo menos en los casos de violencia, los abogados le dicen al imputado que no declare a nivel preliminar. Precisamente porque podemos utilizar esa declaración, si no quiere declarar en juicio, leer su declaración que ha rendido con nosotros, o en todo caso, evidenciar contradicción. Si no hay declaración a nivel preliminar, entonces a nivel del juicio nos va a decir cualquier cosa, lo que el abogado le haya aconsejado, lo que surja más favorable a él del desarrollo de las audiencias. Entonces, tener en cuenta esas recomendaciones que también hemos evidenciado en las audiencias de apelación que hemos asistido ya con el nuevo Código Procesal. Están habiendo esos problemas, la defensa está cada vez más preparada y nosotros debemos saber que hay una técnica para refrescar memoria y hay una técnica para evidenciar contradicción. Si hubiera una objeción a lo que vamos a hacer, utilicémoslas correctamente. Solo así podremos actuar la prueba en el juicio y podemos hacer que el juez valore las declaraciones previas que nos habían dado a nosotros. Finalmente, quiero referirme al alegato de clausura, ¿no? Este es un acto procesal muy, muy importante. Por la experiencia les digo, doctores, que una vez que hayamos hecho todo el esfuerzo en el juicio oral y que hayamos actuado todas nuestras pruebas, mucho depende de cómo las ordenemos, cómo las presentemos a manera de argumento acreditado y a manera de un hecho probado en el alegato de clausura. Un alegato de clausura bien sustentado ordena todo lo que ha sucedido en el juicio oral, confirma lo que hemos ofrecido en el alegato de apertura y además nos permite afirmar ante el juez que hemos probado lo que hemos prometido. Y por tanto, la persona a la que hemos acusado merece condena. Este es un alegato que hay que saberlo también construir y nace de todo lo que hemos hecho en el juicio oral, hasta de las preguntas y contrainterrogatorios que hemos podido hacer a los órganos de prueba. Y finalmente, un tema del que siempre nos descuidamos es de la evidencia material. ¿Cómo introducir en juicio la evidencia material? ¿No? El policía que ha ido a la escena del crimen ha encontrado un arma, un cuchillo, ha recogido fluidos corporales, ha recogido cabellos, ha recogido una serie de evidencias. Y a veces cuando viene el policía que es el pesquisa, no introducimos a través de él esas evidencias materiales que incluso ya han pasado por pericias, por ejemplo, el recojo de un arma,
¿no? Un arma de fuego, etc. Y pretendemos al final del juicio introducirla al debate con una lectura. Si hay un abogado bien preparado, no va a permitir que eso ingrese por una lectura de prueba documental, porque eso tiene también su propia forma de introducir al debate, que está previsto en el código inclusive. A ver, la evidencia material en el 382. 382 que tiene dos incisos. Hay que hacerlo a través del testigo, del pesquisa de la evidencia material. Solo a través de él podemos introducir. Señor juez, señor policía, ¿usted recuperó en la escena del crimen, encontró un arma de fuego? Sí, señor. Nos dijo que era una pistola, ¿verdad? Sí, señor. A ver, permiso a la sala para mostrar la evidencia número 1 que está en sobre tal, o si no lo tenemos, por lo menos hacerle ver el resultado del acta que han hecho, ¿no? Y decirle, señor, este es el arma, este es el documento que usted elaboró ese día, ¿por qué lo reconoce? ¿Qué hizo cuando hizo el arma? Lo sometió a cadena de custodia, firmamos todo, se lacró, se mandó a una pericia. Todo eso tiene que entrar por obra y gracia del fiscal para ganar nuestros casos. Doctores, me he excedido un poco porque tengo un compromiso en la Academia de la Magistratura. Yo les agradezco mucho por haberme escuchado esta tarde. Espero haber cubierto vuestras expectativas y en todo caso estoy dispuesto a responder cada una de vuestras preguntas. Por favor, envíanlas por el chat. Ya he coordinado con la Oficina de Imagen Institucional y voy a responder por escrito a cada una de vuestras interrogantes. Me van a disculpar porque tengo un compromiso en la Academia de la Magistratura a las 18:30 y voy a tener que retirarme. Les agradezco mucho por haberme escuchado en esta tarde. Muy buenas tardes o buenas noches a todos ustedes. Asimismo, agradecemos al doctor Campana por la ponencia que nos acaba de brindar. Con esto damos por concluido el evento del día de hoy. Que tengan una muy buena noche y nos vemos en la próxima oportunidad.